A través de las Escrituras vemos una gran decisión que Dios le da al hombre de dos caminos en los cuales puede ir. Podemos ver eso desde el principio. Cuando Dios le dio a Adán la opción de escoger entre el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Así es como la historia de la Biblia comienza, con la historia del hombre. Y esos dos árboles simbolizan las dos maneras que nosotros podemos vivir. Una es una vida que depende totalmente de Dios para conocer su voluntad y ser llenos de su poder. Y la otra es vivir apartados de Dios. Así que tenemos que ver la diferencia. Cuando nosotros no entendemos estas cosas, podemos ser engañados por un cristianismo falso. Ahora, estos dos árboles que aparecen en Génesis capítulo 2, cuando vamos al final de la Biblia, estos dos árboles se convierten en dos sistemas. Uno es Babilonia y el otro es Jerusalén. Vemos entonces que la Biblia comienza hablando de dos árboles, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida, y termina hablando de dos sistemas, Babilonia y Jerusalén. Y así es como va el desarrollo de la vida, de acuerdo a estos dos árboles. Y podemos ver otro contraste. En Génesis 4, leemos de dos hombres, los dos primeros hijos de Adán, Caín y Abel. Y ambos vinieron con una ofrenda delante de Dios. Ellos no fueron a un Dios falso. No había Dios falsos en Génesis 4. Caín trajo una ofrenda al Dios verdadero y Abel trajo también una ofrenda al Dios verdadero. Dios aceptó una ofrenda y también aceptó la otra ofrenda. Ahí estaba el comienzo de dos corrientes. Podríamos decir que Caín representaba la corriente religiosa y Abel era la corriente espiritual. Y la diferencia entre ambos no era su doctrina. Eso es lo que tú necesitas ver. Si tú ves la doctrina de Caín acerca de Dios y la doctrina de Abel acerca de Dios, ambas eran muy parecidas. La diferencia era el fuego. El fuego que cayó sobre la ofrenda de Abel. Y no hubo fuego en la ofrenda de Caín. La diferencia entre el verdadero cristianismo y el falso, entre Jerusalén y Babilonia, no es la doctrina. La doctrina puede ser exactamente la misma y ser la correcta, pero es el fuego la diferencia. El fuego del poder y la pureza del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual es posible que personas con el espíritu de Babilonia estén en cualquier iglesia de cualquier denominación. No es solo en una iglesia en particular. La pregunta no es si tu doctrina es la correcta. La pregunta no es si es que tú evitas lo malo. Porque la Biblia dice que Adán obtuvo el conocimiento del bien y del mal, y él comenzó a saber lo que era del bien y del mal. Y esa es la razón por la que tenemos muchos seres humanos decentes en el mundo. No hacen ninguna maldad. Hay muchos ateos que nunca cometieron adulterio en toda su vida y no han matado a nadie. Y hay supuestos cristianos que cometen adulterio. Esos ateos son mejores. El conocimiento del bien y del mal no solo está restringido a los cristianos. El conocimiento del bien y del mal, todos los hijos de Adán lo tienen. Ellos saben que algo está mal. Es el fuego del Espíritu Santo lo que hace la diferencia.
Esa es la razón por la que antes de que viniera el fuego del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nadie podía ser espiritual. No podías construir la verdadera Jerusalén espiritual antes del día de Pentecostés. Se necesita el fuego del Espíritu Santo. Y aún hoy en día todavía hay mucha gente que está tratando de construir una iglesia sin el poder del Espíritu Santo. Hay muchas personas sentadas en las iglesias que están completamente satisfechas porque sus vidas están bien, ellos saben el bien y el mal y evitan hacer el mal. Tienen un buen testimonio en la iglesia. Lo único que les falta en sus vidas es el fuego. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que puedes ser una buena persona y aún así no tener el fuego de Dios? Eso es muy importante, el ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Recuerdo cuando yo no descansaba buscándolo hasta que estaba completamente seguro que Dios me había llenado. De hecho, yo me desmotivaba porque parecía que no obtenía respuesta y estaba desesperado. Esto es lo que construye Jerusalén, el fuego de Dios. En el Antiguo Testamento leemos de muchos contrastes como estos. Cuando lees de Saúl y David, ellos eran dos reyes, pero estos dos reyes también eran parte de estas dos corrientes que comenzaron con Caín y Abel y terminan en Babilonia y Jerusalén. Caín y Abel son dos corrientes que terminan en Babilonia y Jerusalén. Así que si entiendes esto, entenderás cómo es que terminan en Babilonia y Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba mal con Saúl? No era su doctrina. Él era un buen judío e israelita. Pero ¿qué caracterizaba a Saúl? No sé si se han dado cuenta de esto. En 1 Samuel capítulo 10, nosotros leemos del tiempo cuando Saúl fue hecho rey. Él era un hombre muy humilde. Pero dice que cuando lo iban a nombrar rey, él se escondió. En el versículo 21 dice que cuando escogieron a Saúl, lo buscaron, pero no lo pudieron encontrar. Le habían dicho a Saúl que él iba a ser rey, pero él se escondió. ¿Pueden imaginarse a un hombre que comenzó tan humilde? Y luego lo encontraron porque el Señor reveló dónde estaba. En el versículo 23 dice que cuando se paró entre las personas, él era el más alto que todos los hombres de su hombro para arriba. Así que tenía unos 1000 israelitas parados ahí y se miraba a un hombre que su cabeza estaba sobre toda esa gente. Era mucho más alto que todos los demás. Tal vez medía unos 7 pies de alto, más de 2 metros. Pero lo que lo distinguía a Saúl era su cabeza. Pero lo que distingue a David era, en Hechos capítulo 13, habla acerca de David. Leemos que dice que en David Dios halló un hombre conforme a su propio corazón. Un hombre que cumpliría todo el propósito de Dios. Y seguimos leyendo en el capítulo 13, 36, dice que David sirvió a la voluntad de Dios en su generación. En el versículo 22, David, un hombre conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Así que lo que distinguía a David era su corazón. Lo que distinguía a Saúl era la cabeza. Babilonia es un cristianismo de la cabeza. Jerusalén es un cristianismo del corazón. La cabeza es conocimiento, información, correcta doctrina y otras cosas. El corazón es la devoción, el amor y el fervor en el espíritu.
Esa es la diferencia entre Jerusalén y Babilonia. Esa es la razón posible por la que toda iglesia que encuentra personas que entienden todo, hablan el lenguaje correcto y están tan perfectos en su conocimiento de la palabra de Dios, pero no hay una pasión en sus vidas, no tienen pasión en su devoción a Cristo. No hay pasión en su deseo de servir al Señor. Todo es acerca de la correcta doctrina y llegar a todas las reuniones. Están tan muertos como un cadáver, pero tienen todo correcto. Es como un cadáver con todos sus 10 dedos, todos sus ojos, y hay mucha gente así. Esa es Babilonia. Pero no hay fuego. Así que vemos estas dos corrientes en el tiempo de Jesús, vemos las dos corrientes aún corriendo, y eran los fariseos y Jesús. ¿Recuerdan cómo comenzamos? Con el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Luego vimos sobre Caín y Abel. Lo vimos también con Saúl y David. Y en el tiempo de Jesús son las mismas corrientes, los fariseos y Jesús. ¿Qué era lo que distinguía a Jesús de los fariseos? Los fariseos sabían las Escrituras, Jesús también. Los fariseos oraban, Jesús oraba. Los fariseos ayunaban y Jesús también. Los fariseos hacían prosélitos y Jesús evangelizaba. Los fariseos iban a la sinagoga y Jesús iba a la sinagoga. Pero había una diferencia fundamental. Jesús estaba ligado al cielo. Y los fariseos estaban ligados al infierno. A pesar de toda su doctrina correcta, no había fuego en la vida de ellos. Era una religión muerta de la cabeza. Les digo esto, de lo que más tienen que cuidarse, más que de la doctrina falsa, es tener la doctrina correcta sin ninguna pasión ni devoción por Cristo. Ese es el camino seguro a Babilonia. Les digo que muchos de nosotros somos así. En Mateo capítulo 7 leemos cuando Jesús habló de 2 edificios. Mateo 7, versículo 24. Aquí Él habló de 2 personas que construyen 2 tipos de casas. Una es construida sobre la roca, esa es Jerusalén, y la otra es una casa construida en la arena, esa es Babilonia. Una cayó y su ruina, dice en el versículo 27, fue grande. Grande fue su ruina. Hay algo similar que leemos en Apocalipsis 18 donde dice, ha caído Babilonia la grande. Jesús habló de esto. Pero la casa construida sobre la roca permanece para siempre. Aquí nuevamente es una imagen Jerusalén y Babilonia. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es que Jesús dijo, aquel que escucha mis palabras y las hace, no es conocimiento, ni tampoco escuchar, ni leer la Biblia cada día, es la obediencia. Les diré honestamente, estoy más interesado en obedecer la palabra del Señor desde la mañana hasta la noche que leer la Biblia por 15 minutos en la mañana. Si hay alguna área o algún punto durante el día o la noche donde no obedecí algo que la palabra de Dios dice, eso me perturbaría más que si no hubiera leído la Biblia en la mañana. Pero con los religiosos no es así. Los religiosos, si no leen la Biblia por 15 minutos en la mañana, se perturban. Pero si le hablan mal a su esposa, no se perturban para nada. A mí me perturbaría millones de veces más si tratara mal a mi esposa que si no leo 15 minutos en la mañana. Porque eso es desobediencia a la palabra de Dios. Aquel que escucha mi palabra y la hace. Esa es la obediencia que construye la casa de Dios en Jerusalén.
¿Qué hay acerca del insensato? Vamos leyéndolo de esta forma. Aquel que lee la Biblia cada mañana y no hace lo que está escrito ahí, puede leer cada día, por hora. Él está construyendo en la arena. Es mejor saber 10% de la Biblia y obedecerla que saber 100% y no obedecerla. Cuando yo era un joven cristiano, nunca me dijeron que el obedecer la Biblia era más importante que leer la Biblia. La mayoría de las iglesias te dicen que tienes que leer la Biblia. Te lo repiten tanto que te da convicción si no la lees. Si tú vienes aquí, tú vas a sentirte con convicción. Si le hablas mal a tu esposa, sea que leas la Biblia o no, tú vas a recibir convicción si miras con lujuria a mujeres, sea que leas la Biblia o no. Es la obediencia, obediencia, obediencia. Es tan fácil ser religioso como los fariseos en leer la Biblia, orar e ir a las reuniones. Y no hago daño a nadie, no adultero, tomo del conocimiento del bien y del mal, no hago ninguna maldad, solo hago lo bueno. Pero no tengo fuego en mi vida. Entonces terminé en Babilonia. El diablo es un engañador. ¿Cuántos de ustedes están satisfechos sin tener el fuego de Dios un día, una semana, un mes, un año o 5? No importa. El hecho es que no está en mi vida. Así era Caín. Y él se volvió celoso. Celos es el primer pecado descrito fuera del jardín del Edén. El primer pecado fuera del jardín del Edén fue los celos. Y los celos llevaron al asesinato. Y Caín no era un hombre que no conocía a Dios. Gente religiosa son celosos con la gente espiritual. Regresemos a Caín y Abel. Caín, el hombre religioso, estaba celoso de Abel, el hombre espiritual. Vamos más adelante y el rey Saúl era el hombre con la cabeza inteligente. Y estaba celoso de David, el hombre con el buen corazón. Vamos más adelante en el tiempo y hallamos los fariseos. Incluso Pilato dijo: yo sé que esta gente lo ha traído porque están celosos de su ministerio. Los celos son una gran parte de Babilonia, que comenzó con Caín. Te quiero decir a ti, si tú estás celoso de otra persona que tiene un fuego que tú no tienes, tu religión es la religión de Caín. No importa a qué iglesia vayas ni qué doctrina creas, no hace ninguna diferencia. Recuerda que Caín tenía la doctrina correcta. Su único problema era que tenía celos de otro que tenía fuego. Cualquier tipo de celos. ¿Estás celoso de alguien que tiene un mejor trabajo que el tuyo? ¿Alguien recibió un regalo mejor o es más atractivo que tú? ¿O alguien cuyos hijos son mejores que los tuyos? No importa lo que sea. Alguien que consiguió una mejor esposa que tú o que sus hijos tuvieron mejores esposas que los tuyos. Ahí hay celos. Sin duda alguna, tú eres parte de Babilonia. No me importa cuántos años tú tengas en una iglesia. Hermano o hermana, déjame decirte la verdad. Así tu sangre no estará en mis manos. Tú eres parte de esa religión que comenzó con Caín y que terminará en Babilonia. Puedes lucir muy santo y hablar muy piadoso. Estoy seguro que Caín hablaba piadosamente, pero él estaba celoso de Abel. Así que estas son advertencias que puedes ver a través de toda la Escritura. Puedes ver el espíritu de Babilonia si lees bien. Así como puedes ver a Cristo a través de toda la Escritura, desde Génesis como la simiente de la mujer,
hasta Apocalipsis, you can see tú puedes ver a la novia y a la ramera también a través de toda la Escritura. Ahora vamos a ver otra cosa en Apocalipsis 17. 17. We read Babylon, Ahora mucha gente habla de Babilonia como la ramera. Babylon as the harlot. But here, Pero si leemos aquí exactamente lo que la Escritura dice, bueno, si le preguntas al cristiano promedio cuál es la ramera, ellos te dirán Babilonia es la ramera. ¿Y puedes mostrarme alguna escritura donde diga eso? well, let me show you scripture. Bueno, déjenme enseñarles una escritura en Apocalipsis 17:6. Babilonia, la gran madre de las rameras. Ella no es solamente una ramera. She's known Ella es conocida como la que produce rameras. Ahora hay muchas prostitutas cuyas hijas no se vuelven prostitutas, gracias a Dios. Pero aquí tenemos a una prostituta que es tan ramera que sus hijas también son prostitutas. Revelation 7. Apocalipsis 17:5, la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿qué es ser una ramera? Harlotry. Ser ramera, ser adúltera, ¿qué es eso? In contrast, En contraste a eso, tenemos el capítulo 19. you have the bride. Aquí tenemos la novia. Verse 7. En el versículo 7, regocijémonos y alegrémonos, porque la boda del Cordero ha llegado, su novia se ha preparado y está lista. Here's the harlot. Así que tenemos a la madre de las rameras y a la novia. And you see how the Y podemos ver cómo la ramera está vestida. dressed up. Lo podemos ver en Apocalipsis 17:4. She was clothed Está vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. Now I want you to picture this in your mind. Quiero que se imaginen a una mujer vestida con cosas Very expensive muy costosas, con púrpura y escarlata y oro. and with gold, or, you know, Ustedes saben, con aretes y collares, con piedras preciosas, con perlas y muchas cosas en su cuello. picture that in your mind. Imagínense eso en sus mentes. Ahora tenemos a otra mujer. En el capítulo 19:7, la novia se ha preparado y está lista. Who made her ready? ¿Quién la hizo estar lista? She made, Ella misma se preparó. and it was given. Y a ella se le ha concedido que se vista. Ahora vamos a ver cómo ella se viste, de lino fino, limpio y resplandeciente. It's only a picture. Es solo una imagen, pero es una imagen muy viva de ella. There is a simplicity. Hay una simpleza en la novia de Cristo. Es como que si tú ves una mujer aquí con púrpura y escarlata y oro, perlas y diamantes y todo eso, Another girl here. y ves otra vestida aquí con simples ropas blancas, What is the contrast? ¿cuál es la diferencia? Hay una simple contra una grandeza tratando de mostrarse. There's a simplicity. Hay una simpleza, la simpleza de la novia de Cristo. And ¿Y qué es este lino fino? Son los actos justos de los santos. acts of the saints, No es la justicia de not the Cristo. righteousness of Christ. The righteousness of La justicia de Cristo es algo que viste a todos los creyentes, pero esta es una vestimenta que ella misma se pone. self. Now there is a righteousness. Hay una justicia de Cristo que nos hace aceptos ante Dios, que se llama justificación. Talking about that. No estoy hablando de eso aquí. Eso es para todos. Pero lean cuidadosamente. Este es un vestido que ella misma se pone. It says she made Dice herself que ella ready. misma se preparó. And what are these? ¿Y qué es eso? Cada cosa en ese vestido son las acciones justas que ella hizo. Of course, in the power of the
Por supuesto, con el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ella hizo algo. Hoy tenemos un cristianismo que dice que la salvación es por la fe y por la gracia. Yo creo eso 100%. Tú no puedes hacer ni una sola cosa para lograr que alguno de tus pecados sean perdonados. Eso tenía que ser hecho 100% por Dios y Él lo hizo en el Calvario. You can't do one No puedes hacer ni una sola cosa para ser justo y aceptado ante Dios. Tenemos que vestirnos con la justicia de Cristo. Pero es un lado de la moneda. La salvación es por gracia, por fe y no por obras. Ephesians 2:8. Efesios 2:8. Not of works, lest No por obras para que ningún hombre se And jacte. it says in the next Pero luego dice en el siguiente versículo, Efesios 2:9 al 10, pero ahora somos recreados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha ordenado que debemos hacer. when after we are ¿Cuándo? Después que nos hemos convertido. there are no good works in the No hay buenas obras en el fundamento, pero hay buenas obras en la sobreestructura. No hay buenas obras en el fundamento. Es como decir que no ponemos ventanas en el fundamento. Eso es correcto. in the foundation. No ponemos puertas en el fundamento. ¿Pero acaso no pones ventanas y puertas más adelante en la construcción? We need to distinguish. Necesitamos distinguir. The foundation of our En el fundamento de nuestra salvación en Cristo Jesús no hay obras, nada que puedas hacer para ser aceptado. Pero en el edificio completo hay muchas. Ese es el contraste en Efesios 2:8, 9 y 10. Tú eres salvo por gracia a través de la fe, no por obras para que ningún hombre se jacte. now we are Ahora dice usted, son creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios ha ordenado que debemos andar en ellas. Eso es en Efesios 2:10. acts of the saints. Esas son las obras justas de los santos. Ahora, puedes pasar toda tu vida construyendo un solo ladrillo con este fundamento o puedes construir un rascacielos. Eso depende de cuánto tú te niegas a ti mismo y buscas hacer la voluntad de Dios en tu vida. Es diferente para diferentes personas. Ningún hombre puede poner otro fundamento que este que es en Cristo Jesús, pero lo que construimos sobre ese fundamento es diferente. Así que esa es la diferencia, que puedes ver en todos los lados, ver este contraste entre la novia y la ramera. Ahora, ¿cómo una novia se convierte en una ramera? A bride is Verás, una novia no es una esposa. marriage of Aquí dice que la boda del Cordero ha llegado y la novia se ha preparado. Eso es en el futuro. Espiritualmente, de acuerdo a Romanos 7:4, nosotros ya estamos casados con Cristo, pero el verdadero matrimonio del Cordero todavía está por venir. Y hasta ese tiempo nosotros somos llamados no la esposa, sino la novia. like a bride Así como una novia se convierte en una esposa en el día de su boda. for the wedding. Ahora, antes del día de la boda, que es cuando Cristo regrese, How can the bride ¿cómo una novia puede convertirse en una ramera? it's like this. De esta manera, si ella está comprometida con un hombre, pero coquetea con otro, entonces es una ramera. Engaged to one Pero si ella está comprometida con un hombre y permanece fiel a ese hombre, ella es una novia. Es tan simple como eso. 2 Corinthians Pablo dice en 2 Corintios 11:2, verse 2. 2 Corintios 11:2 dice, Jealous for you. yo lo celo con el celo de Dios. There is a jealousy. Hay un celo que es el de Dios. The Bible says God. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. The Bible says in En James Santiago 4 dice que Dios es celoso por nuestro espíritu. Hay un celo divino así como hay la ira divina. that Ustedes saben que Jesús fue donde la gente que estaba robando dinero en el templo, en el nombre de la religión, ahí vemos una ira divina. Hay un celo divino que Pablo tuvo y hay un celo carnal que Caín tuvo. what is godly jealousy? ¿Qué es el celo divino? El celo divino es, yo quiero que estos hermanos sean puros. Yo no quiero que ellos estén coqueteando con el pecado, sino que estén consagrados a Cristo.
In the Old Testament, En el Antiguo Testamento hay una imagen muy hermosa en Génesis 24, donde leemos que Abraham es como Dios el Padre y Isaac es como Jesús and Abraham's servant, y el siervo de Abraham, Eleazar, es como el Espíritu Santo. Y Mesopotamia y los países por ahí son como la imagen de esta tierra. Y Abraham le dijo a su siervo, quiero que vayan a Mesopotamia y consigas a una novia para mi hijo. on the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, el Padre envía al Espíritu Santo al mundo diciendo, yo te envío al mundo a que consigas una novia para mi hijo. Y fue un largo viaje desde Mesopotamia hasta Canaán, donde vivía Abraham. No sé cuántas semanas, pero pongamos que unos cuantos meses. Y así, mientras iba en el camino, en el camello, if anybody tried to, alguien trataba de molestar a Rebeca, oh boy, Eleazar iba a ponerse muy celoso. Y si alguien veía a la bella Rebeca en el camello y trataba de hacerse amigo de ella, say, get away. Eleazar saldría a decirle, vete de aquí, esta mujer ya está comprometida. Ella es la novia de Isaac, no está casada todavía, pero ella es la novia. Y hubiera peleado con cualquiera que hubiera tratado de conquistar a Rebeca. Eso es el celo del Espíritu Santo, To prevent us from que nos previene de contaminarnos con el espíritu del mundo. He wants to preserve us Él till quería reservarla hasta que un día la trajo a Isaac. here you are. Y he ahí, un día el Espíritu Santo va a presentar la novia a Jesús. That'll be the man. Entonces será la boda. There's so many beautiful pictures. Hay muchas más ilustraciones hermosas de esto en el Antiguo Testamento. He says, Así que él dice, me temo que tú no seas una virgen. Temo, dice a los corintios, que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, by his cleverness. If the ustedes saben que si el diablo le hubiera dicho a Eva, ¿por qué no vas y matas a Adán? anything, No hubiera habido nada astuto ahí. that would Eso hubiera sido como una trampa de niños, muy fácil, no digna del diablo, que es tan astuto. Él hizo algo más astuto. there. Él solo estaba ahí y le dijo, esta es una muy buena comida para ti. Just ignore it. Solo olvida por un momento que Dios lo ha prohibido, pero solo mírala. No estás haciendo daño a nadie, ni haciendo daño a Adán. No te hace daño a ti, más bien te hará bien. Y seguro que a Dios no le importará. ¿Acaso no es así como viene el diablo a ti y te dice que peques? Oh, es una cosa insignificante, no tiene mucha importancia. Solo es algo pequeño, sea que vayas a un sitio pornográfico o ves una imagen sucia o tratas de coquetear con alguna mujer o cualquier cosa que sea, el diablo te dirá, no importa, no lo tomes muy en serio. Craftiness. Él es muy astuto. He won't tell you to straight away. Él no te dirá directamente, ve, comete adulterio o asesina. Eso no sería astuto. Sino en una manera muy astuta, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, It's in the mind. es en la mente que están las batallas, mis hermanos. You are. Tú eres la novia si guardas tu mente para Cristo. It is in the mind. Es en la mente que tú te conviertes en una novia o en una ramera. Me temo que sus mentes sean desviadas o corrompidas de la simplicidad y pureza de devoción a Cristo. That fervent devotion. Una devoción ferviente a Jesús. De eso tu mente es desviada a una rutina de asistir al grupo, mensajes especiales, conocimiento en tu cabeza diciendo, ese fue un gran mensaje, pero no hay devoción ferviente a Jesús. Entonces el diablo te ha engañado. ¿Cuántas personas reconocen que su devoción por Cristo se ha ido? Ellos ya se han apartado. Hay muchos cristianos que consideran que se han apartado solo porque no aman al Señor fervientemente hoy. Very concerned. Pero a Pablo le importa mucho, Like Eliezer. así como hizo Eleazar, el siervo de Abraham. Estaba preocupado por proteger a Rebeca. Ahora, ¿qué es lo que nos vuelve rameras? Vamos a ver Santiago capítulo 4. Now, I want you to see Ahora, quiero que vean Santiago 2:1. Mis hermanos. Santiago 3, versículo 1. Mis hermanos. my brothers. Mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos.
Then James 4:4. Y luego en Santiago 4:4, ustedes adúlteros. ¿Cómo ven eso? My brothers, Mis hermanos, ustedes adúlteros. can brothers be adulterous? ¿Pueden hermanos ser adúlteros? Sí. In fact, an unbeliever. De hecho, un no creyente no puede ser adúltero. It's only a believer who can. Solo un creyente es el que puede adulterar. Solo una novia se puede convertir en adúltera. ¿Qué hay de las muchachas que no están comprometidas con nadie? ¿Cómo pueden ellas ser adúlteras si no están comprometidas con nadie? Puede ir con ese hombre o con ese otro y está bien. Pero ¿qué hay de la que está comprometida con un hombre que se ha ido lejos y luego ella se va con otro? Esa es una adúltera. Así que una novia no puede ser una adúltera. Un no creyente nunca puede ser parte de Babilonia. Brothers and sisters. Son hermanos y hermanas que se vuelven adúlteros. How? ¿Cómo? ¿Acaso no saben que ser amigo del mundo Friendship with the es ser enemigo de Dios? is enmity with God. Whoever Cualquiera que quiera ser amigo de este mundo se hace a sí mismo enemigo de Dios. Can a brother become ¿Puede un hermano volverse un enemigo de Dios? Déjenme preguntarles honestamente, ¿cuántos de ustedes consideran seriamente la posibilidad de que algunos de ustedes puedan terminar como enemigos de Dios? Ni siquiera pensamos, ¿cómo va a creer enemigo de Dios? Imposible, yo soy amigo de Dios. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos y hermanas, si ustedes no escuchan la palabra de Dios, no van a recibir una sorpresa cuando Cristo regrese nuevamente. Yo no quiero recibir ninguna sorpresa aquel día. Yo sé con todo mi corazón que si yo me vuelvo un amigo del sistema de este mundo, the world el mundo no significa las personas, sino el sistema. Hay todo un sistema que controla este mundo. world? Y el que está controlando el sistema es el The diablo. whole thing is the devil. Él es llamado el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. And if I Y si yo me vuelvo amigable hacia eso, inmediatamente me convierto en un enemigo de Dios. if you don't believe Si no crees eso, lee Santiago 4, versículo 4, y mira si dice eso en tu Biblia. brethren, Mis hermanos, una y otra vez dice, mis hermanos, ustedes adúlteros no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios. Esa es Babilonia. Babylon is this person. Babilonia es esta persona que clama, he aceptado a Cristo, soy un cristiano nacido de nuevo, pero es amigo del sistema del mundo. Pero nosotros decimos que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Déjenme mostrarles otra razón por la que Jesús murió. Gálatas capítulo 1, versículo 4. And verse 4. Gálatas 1, versículo 4. He gave himself Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este sistema, de este mundo presente y malvado. Esta era malvada, de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Padre. Así que Santiago dice eso, y Pablo dice eso en Gálatas, y por eso es que también dice al final de Gálatas, en el capítulo 6, Galatians 6:14. Gálatas 6, 14. But God forbid me never Más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de Jesucristo, world system. por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. That is the bride of Christ. The bride Esa es la novia de Cristo. Es la que se ha crucificado al sistema de este mundo. world system is crucified. Y el sistema de este mundo es crucificado a ella. Or as I think, O así como la Biblia viviente dice, yo tengo tanto interés en el sistema de este mundo como un hombre muerto las tiene. in the world, Tenemos que distinguir entre el mundo y la tierra. Nosotros vivimos en la tierra. Nosotros tenemos que comprar alimentos para comer, comprarnos ropa, construirnos casa, nos casamos, nosotros comemos y bebemos so many things. y tantas otras cosas porque vivimos en esta tierra. Jesús también hizo mucho de esas cosas. Él comía y bebía, él vestía ropa, compraba cosas. Cuando era carpintero, compraba y vendía, pero él se mantuvo apartado de ese sistema. There's a lot of Hay sin. muchos pecados en comprar y vender. A man is not Si un hombre no es cuidadoso, fácilmente puede quedarse atrapado en ese sistema.
Hay mucho engaño en comprar y vender. Tú puedes dar tu palabra a alguien y luego te das cuenta que vas a perder y te retractas de la palabra que has dado. There's a lot of, Verán, el sistema del mundo es así. it doesn't take, No se toma en serio el tu sí es sí y tu no es no. have you ever had this experience? ¿Alguna vez te ha pasado que tú prometes vender algo a cierto precio y luego te das cuenta que el precio es mucho mayor? Actually, the price is much more. But you stuck to your word. Pero tú permaneciste en tu palabra porque eres cristiano. Or did you go haggling? ¿O tú te molestaste? Said your yes, Jesús dijo, sí, debe ser sí y tu no debe ser no. Hay un sistema que te dice, tu palabra no importa. ¿Acaso tú firmaste con testigos un papel? Pero Jesús dice, tu sí debe ser sí y tu no, no. and he keeps the promise. Y el que guarda la promesa es como dice en Salmos 15, el que vive en la presencia de Dios es aquel que cumple la promesa, incluso si le toca perder. No hay mucha gente en la tierra que vive así, se los aseguro. There are not many people who No hay mucha gente que toma en serio la palabra que salió de su boca y dicen, yo lo dije, así que lo haré. O sea, si el otro hombre me libra de mi palabra, está bien, entonces soy libre. Pero si él me recuerda mi palabra, yo permanezco en mi palabra, así no haya firmado nada. El dinero es un factor muy importante para este sistema del mundo. Por eso Jesús dijo en Lucas 16, versículo 13. chapter 16. Luke 16, Lucas 16, versículo 13. 13. I believe he's speaking. Aquí habla de Jerusalén y Babilonia de nuevo. Nadie puede servir a dos señores. This 2 and 2 that you ¿Se han dado cuenta de esto? Dos que siempre aparecen. El árbol del conocimiento, del bien y el mal. El árbol de la vida, Caín y Abel. Saúl y David. Pharisees, Los fariseos y Jesús. Babylon and Jerusalem. Babilonia y Jerusalén. See here, two masters, Y esos dos no son Dios y el diablo. God and the devil, Son Dios y el dinero. money. And I'll tell you this, there is Y les digo, no hay nadie en la tierra que esté en peligro de servir a Dios y al diablo, ¿no? none of you will love God. Ninguno va a servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Algunos aman al diablo y algunos aman a Dios. Pero hay millones de cristianos que tratan de amar a Dios y al dinero. Pero lo que no se dan cuenta es que ante Dios ellos solo aman el dinero. That is the other. Ese es el otro hombre con el que estás coqueteando mientras esperas a Cristo. And you know, money is something Y el dinero es algo que tenemos que manejar cada día. you cannot serve God. Pero tú no puedes amar a Dios y a Mamón. Eso significa no solo dinero, sino todas las cosas materiales. Porque o bien aborrecerás al uno y amarás al otro. La única manera de escapar al amor al dinero es amar a Dios con todo nuestro corazón. Tú dices, oh Señor, yo quiero permanecer en ti y amarte con todo mi corazón. De otra manera voy a ser engañado por esto y hacerme parte de Babilonia. En Babilonia el dinero es lo más importante. Y cuando el cristiano quiere servir a Dios y al dinero, termina en Babilonia. Why do you think that ¿Por qué all creen these que 30 todos estos 33 años que hemos sido iglesia hemos tomado una firmeza radical sobre los asuntos del dinero, no tomando ni ofrendas, no teniendo trabajadores pagados, pastors ningún pastor pagado, ningún anciano asalariado, ni damos reportes pidiendo dinero o algo por el estilo? ¿Es porque no necesitamos dinero para hacer la obra de Dios? I mean, how would we be? Claro que sí. Si no, ¿cómo hubiéramos construido este edificio? But did we put pressure on any? Pero nosotros no ponemos presión en ninguno de ustedes, ni ponemos letreros diciendo, oh, estamos construyendo algo nuevo. Y no solo aquí, también todos esos otros lados donde hemos construido en esas villas. Money is a very El dinero es un factor de riesgo. Si tú no tienes la correcta actitud para hacer el dinero, tú vas a construir una Babilonia. Ustedes saben la cantidad de obras cristianas donde les dicen toda clase de historias a la gente para conseguir dinero. give money and
Y muchas apariciones por dinero, dinero y dinero, y mucha gente enviando cartas. Hay muchos directorios con grandes organizaciones que tú puedes contactar. if you contact them. God and money is big. El negocio de Dios y el dinero es un gran negociazo. No es nada nuevo. ¿Qué crees de los cambistas que estaban en el templo vendiendo ovejas y palomas? ¿Para qué eran las palomas? No eran para llevarlas a tu casa a cocinarlas. Las ovejas no eran para cocinarlas y tener ovejas al curry en casa. Pero ¿por qué entonces Jesús los sacó del templo si estaban haciendo un servicio? Service because Porque lo hacían por ganancia. but you say, what, in the Pero market tú dirás, Jerusalem, en el mercado también habían personas vendiendo ovejas por dinero. Jesus himself made Jesús mismo hizo herramientas y sillas como carpintero para mantener a su familia. Si no, ¿cómo van a mantener a su familia? ¿Hay algo malo en ganar algo en un negocio? No. not in Pero eso tú tienes que hacerlo en los lugares de negocio, no en la iglesia. Pero en el templo de Dios, en la casa de Dios, no puedes hacer ganancias. that's how it is. Así es como es. One of those Norwegian Me acuerdo de un hermano que solía venir aquí hace mucho tiempo y en esa época él veía a la gente luchando financieramente. Nos dijo a mí y a mi esposa, ¿por qué no ganas tú mismo de esas revistas y las publicaciones que haces mensualmente? because you're doing solid work. Porque estás haciendo un excelente trabajo. Yo dije, ¿que me paguen a mí? ¿Hablas en serio? Yo estaba en shock al ver que este hombre, al que yo respetaba mucho y creía que era un hombre temeroso de Dios, me estaba diciendo que deberían pagarme a mí por escribir un artículo. Y ahí es cuando yo comencé a ver el vacío de muchos que claman ser cristianos. Porque él me dijo que a él le pagaban y él hace lo mismo en Europa. He's publishing magazines. Él publica revistas y le pagan por eso. Yo le dije, allá tú, si quieres, hazlo. Y veo dónde ha terminado el día de hoy. You know, Verás, tú no ves a Babilonia de repente en un camino que tú sigues cuando tomas pequeñas decisiones. it's not a Pero dicen, yo tengo un versículo para respaldarme. El obrero es digno de su salario, así que es necesario que me paguen. Ajá, tú cruzas esa línea y terminas en el confort de Babilonia. El diablo es astuto. Él no te va a enseñar todo el futuro desde el principio de cómo te va a destruir. money. Dinero. Tengan mucho cuidado con el dinero en la labor The cristiana. other thing we read in Lo Revelation, otro que leemos en Apocalipsis 17 es la política. Babylon, Babilonia es religión con política. it says here, Dice aquí que la mujer se sentó en una bestia. Revelation chapter 7, Apocalipsis 17, versículo 3, y la bestia es el poder político. the woman, Y Babylon, Babilonia, la mujer, es el cristianismo religioso. when religious Christianity, Cuando el cristianismo religioso se une con los líderes políticos, you have, tienes a Babilonia. and you find it particularly in Y Western, tú lo encuentras principalmente en países occidentales. Saben que por lo menos por 23 años he leído que cada persona que quiere ser presidente de Estados Unidos quiere los votos de los cristianos. and say they'll go preach in church. E incluso predican en las iglesias. ¿Para qué van a predicar en las iglesias? ¿Crees que los van a guiar a vidas piadosas? Oh, no, ellos solo quieren los votos. Esa es la razón por la que no van a un pequeño grupo de 20 personas en una casa, no irían allá. Ellos van a la iglesia más grande disponible porque quieren sus votos. Esa es la ramera sentada sobre la bestia. And once they've got Y that, cuando ellos tienen los votos, he's got what he o wants. sea, cuando él obtiene lo que quiere, They destroy, it says here in verse Apocalipsis 17:16 dice que 17, they tear estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con I fuego. got my votes now. Ya terminé con ustedes, ya tengo mis votos, ya soy el presidente, ahora ya no los necesito. Written here. Todo está escrito aquí, cristianismo y política. En nuestro país tú ves cómo la gente mezcla cristianismo con religión y política y sacan la carta de la religión para obtener votos. In chapter 18, you En el capítulo 18, tú ves que Babilonia es también un sistema comercial, financiero y económico. Dinero.
como lo dije And antes. the whole chapter Y 18, todo el capítulo 18 habla de los comerciantes de la tierra. who are Apocalipsis 18:11. 18:11. The merchants of the earth are weeping. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán porque ninguno compra más sus mercancías. Pueden imaginarse la gran pérdida que habría, los millones y millones de dólares y euros que se perderían alrededor del mundo si no hubiera Navidad Or there was no Easter. o si no hubiera Pascuas. Even here, Incluso aquí en las calles comerciales, ¿tú crees que todas las tiendas son cristianas en Navidad? No lo son. they've got a star, some of them have got. Pero tienen toda clase de cosas celebrando una fiesta cristiana. Pero no es así. Son solo negocios. The merchants of the earth. Los comerciantes de la tierra llorarían si esas cosas se terminaran. Is this the religion? Is this ¿Es acaso es el cristianismo de Jesús y sus apóstoles? he who made Aquel que hizo a Abraham rico, el Dios que hizo rico a Job y a Salomón y a David, who made so many gods? quien hizo a tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento ricos, ¿por qué no hizo rico a Pedro? Didn't he make Paul? ¿Por qué no hizo rico a Pablo? Didn't he make John? ¿Por qué no hizo un hombre rico a Juan? Because Porque en el nuevo pacto eso hubiera sido un obstáculo en su ministerio. in the old covenant it was not. En el viejo pacto no lo era. And I have seen it. Y yo he visto en los 50 años que he sido creyente, When money comes in, he visto tantas veces que cuando viene el dinero, destruye el trabajo de Dios. dependence on it. Dependencia en eso. Ustedes saben la cantidad de gente en la India, cristianos en la India, What? The value of the dollar is. se alteran porque el valor del dólar se cayó. Oh, qué pena. ¿Pueden imaginarse un trabajador cristiano alterado porque el valor del dólar cayó? Don't get so much. Porque no obtiene suficiente dinero cuando los cambia por euros. This is all Babylon. Todo eso es Babilonia. ¿Se pueden imaginar acaso a Jesús preocupado porque el valor del denario bajó en esos tiempos? Y Jesús se preocupara y dijera, Padre, ¿qué deberíamos hacer acerca de esto? ¿Te das cuenta? Pero es increíble cómo los cristianos ni siquiera ven eso. The other thing in Babylon. La otra cosa en Babilonia es la música. Versículo 22. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompetistas. La música es un gran regalo de Dios. La música es algo muy bueno que el diablo no lo pudo haber inventado. Eso es seguro. Dios la inventó. Pero es como decir, ¿quién hizo al átomo? ¿El diablo hizo el átomo o lo hizo Dios? ¿Tú qué crees? No hay duda al respecto, Dios lo hizo. Pero ¿quién transformó al átomo en bomba? With something that God has created. Con algo que Dios creó. ¿Qué hay acerca de todas esas drogas como la marihuana y la cocaína? ¿Acaso el diablo creó estas cosas? Muchas cosas en la tierra que Dios creó para un propósito y el hombre ha usado y ha abusado. So music. Así que la música, las primeras personas que leemos que tenían música, el diablo tenía música en Ezequiel 28. Si quieres, lee. Cain. Tú has leído acerca de los hijos de Caín que practicaban música jubal y todo eso. Y leemos aquí también acerca de la música. Hay música en el templo, Very interesting. pero es muy interesante. En los Salmos tú lees mucho acerca de los instrumentos. But in the New Testament, Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento tú no lees en ninguna de las epístolas acerca de los instrumentos? No es que están mal, es solo que no eran importantes. but what is not important is Pero lo que no era importante se ha convertido en una fuerza grande en el cristianismo de hoy y está liderando al cristianismo hacia Babilonia, el dinero y la música. Ustedes ven la conexión aquí en Babilonia. Todo está en Apocalipsis 18. Y la política, cuando haces que los grandes políticos vengan y prediquen en los púlpitos, solo piden y piden dinero. Oh, mejoremos la música. No importa si la gente no es piadosa. Hay iglesias donde contratan a músicos inconversos para que toquen la música que glorifica a Cristo Jesús. Eso está sucediendo.
Music must be good. Dicen que la música tiene que ser buena. Ustedes se imaginan a Jesús diciéndole a Pedro que contrate a un buen músico porque nos reuniremos mañana. Y Pedro dice, bueno, el único que pude encontrar es un ateo. Y Jesús le dijera, ok, contrátalo. ¿Pueden imaginarse cómo Jesús permitiría eso? ¿Se dan cuenta cuán lejos el cristianismo ha apartado la fe de Jesús y los apóstoles? Y un día Babilonia caerá y se romperá. Déjenme hacerles una pregunta. Where is ¿Dónde es la primera vez que la palabra aleluya aparece en el Nuevo Testamento? we say it so often? La decimos tan a menudo, aleluya, 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 pero la pregunta es, ¿dónde aparece por primera vez? ¿Y en conexión con qué? I'll tell you. Les diré, Hallelujah. en Apocalipsis 19, versículos 2 al 4. Aleluya, Babilonia, has caído. Y la segunda vez en el versículo 3 dice, aleluya, y su humo subió para siempre jamás. ¿Esa es la razón por la que tú dices aleluya? ¿Porque Babilonia ha caído o porque quieres que Babilonia sea destruida? Esa es la razón por la que dice aleluya en el cielo. Yo vi una gran multitud diciendo aleluya en el capítulo 19, versículo 2. Aleluya, porque Él ha juzgado a la ramera, la que ha corrompido al cristianismo con su inmoralidad. Y la segunda vez, aleluya, de nuevo. ¿Pero por qué cosa? Por lo mismo, la segunda vez, en el versículo 4, los 24 ancianos dicen amén, aleluya, porque Babilonia ha sido destruida. Les digo que tenemos que leer la Biblia frescamente, ya que tenemos toda clase de conceptos erróneos en nuestra mente. El cielo se regocija cuando Babilonia es destruida. Este sistema corrupto que guía a los creyentes a volverse mundanos y el honor de este mundo persiguiendo el dinero y posiciones y poder y gloria y todas las cosas mundanas, también te puede venir a ti. Me temo mucho por las generaciones de jóvenes creciendo en estas nuevas iglesias, que el espíritu de Babilonia los atrape y pierdan la gracia. La gracia es el poder en el reino de Dios. Money is on the El dinero lo es en la tierra. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, listen to the escuchen el llamado de Dios. of her Apocalipsis 18, versículo 4, salgan de ella. people ¿Quiénes? Mi pueblo. are Ustedes son mi pueblo, dice Dios. like that God. Yo no niego eso, pero deben salir de este sistema. You need to get out of a Tienen que salir de ese cristianismo que no te guía a la santidad, que no te guía a la devoción a Cristo, que no te reta en cada reunión a que te consagres a Cristo. Tienes que salir de ese cristianismo corrupto que te hace pensar que lo más importante es la buena música, buen coro, buenas canciones y mucho dinero, good jobs and y buenos edificios y buenos trabajos. devotion to Christ. I Yo fear temo que el diablo los engañe en su relación con Cristo. Tomemos esa advertencia. Bajemos nuestros rostros para orar. stop for a moment and think Detente por un momento y medita en lo que Dios te ha hablado hoy. say, Lord, I don't Y want dile, Señor, yo no quiero que este sea otro mensaje. Hoy me has abierto los ojos a algo más. Es muy fácil para mí el convertirme en un enemigo de Dios y volverme una ramera. Señor, ayúdame. serve me in these last days. Guárdame en estos días mientras más veo que tu venida está tan cerca. Follow Que yo no caiga en la corriente de Caín y Saúl y los fariseos y termine en Babilonia. Quiero seguir las pisadas de Abel, David y Jesús y ser parte de esa novia que se ha preparado para ti en simplicidad y devoción a ti. Gracias, Padre.